Esta conferencia de prensa tiene por finalidad hacer conocer a la opinión pública y en especial a la familia militar policial la petición interpuesta a la Comisión de Derechos Humanos contra el Estado peruano por violaciones a la Comisión Americana de Derechos Humanos. Nos acompañan en la mesa el señor vicealmirante Francisco Baester Morales, presidente de la Comisión Ejecutiva de la Alianza, el señor general de división, don Roberto Cabra León, ex comandante general y ex ministro de Defensa, el señor coronel Freddy Arias Portugal, integrante de la Comité Coordinador de la Alianza, el señor general Fuerza Aérea Carlos Rodríguez Velázquez, ex secretario general de la Fuerza Aérea, los doctores Hugo Guerra, y Sergio Solís, del estudio UNSA La Torre, Guerra y Solís. Asimismo también el señor técnico Chinchay Murga Alberto, nuestro emblemático técnico del ejército. También está en la mesa el señor coronel Jaime Vidal de Roa, presidente de la OFAE, y el señor coronel Jaime Navarro, presidente del Comité de Vigilancia de la OFAE. Tendrá la siguiente secuencia. Palabras iniciales a cargo del señor vicealmirante Francisco Baester Morales, quien hará un resumen de las causas que originaron la petición en contra del Estado peruano. La sustentación del caso Chinchay estará a cargo del doctor Sergio Solís. Luego, la sustentación del caso Chinchay referidas a la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a cargo del doctor Hugo Guerra. Luego palabras del señor técnico Alberto Chinchay, para proceder luego a las preguntas de los señores periodistas. Y por último, palabras de agradecimiento del señor almirante Francisco Baester Morales. Tiene la palabra el señor vicealmirante Francisco Baester Morales. Amigos, compañeros, colegas, damas, estamos acá para explicarles, darles un marco de referencia por qué hemos tenido que salir a buscar justicia fuera del país. Y esto tiene su historial. Ya nosotros, como Alianza, el 18 de julio de 2014, sacamos un comunicado contra la inseguridad jurídica en el Tribunal Constitucional. Veníamos denunciando. Luego, el 2 de noviembre, con una claridad absoluta, sacamos otro comunicado, el número 15, lo reelegido, por la independencia de poderes. En otras palabras, estamos afirmando desde nuestra óptica como Alianza que aquí no se vive el Estado de Derecho, por el cual luchamos todos nosotros. El caso del decreto legislativo 1133 de gobierno de la institución, que no cumple muchos otros aspectos aparte de respetar. El caso del secretario o del asesor jurídico del presidente, que pide, solicita o convoca al ministro de Justicia para que traiga a una procuradora, no dice que hay injerencia política. No nos pueden hacer comer el cuento de que le toca al asesor jurídico ver si puede ser o no
un testigo especial para un tratamiento en un caso particular de interés, que no viene al caso, pero la injerencia política es un hecho. Tenemos información clara, lo hemos puesto en nuestro último comunicado de enero. Han convocado a Palacio, miembros del Tribunal Constitucional saliente, mientras se dictaba la sentencia, la original, la de mayo, para presionar y el fracasado ministro Castilla, 2.2% de crecimiento, 3.2% de inflación y además el crecimiento vegetativo de la población ha empobrecido al pueblo peruano. Él decía alegremente que costábamos 3.000 millones y 100.000 millones porque nos ha dado, y eso, y no lo saben, van a reír conmigo o se van a calentar. Yo me reí. Tenemos una expectativa de vida nosotros, miembros de la Fuerza Armada Policía Nacional, de 101 años. Yo ahorita firmo con Dios por 2 años. O sea, eso es lo que hemos vivido. Hemos vivido una situación donde el gobierno se ha metido donde no debe. Ha debido respetar, ni siquiera ha respetado su palabra, presidente, de su discurso inicial. Reajuste de sueldos, de remuneraciones y pensión renovable. Señor, no ha cumplido usted, presidente. Capaz de tiene la intención, pero no lo han dejado. ¿Cómo es posible que no lo dejen? Es preocupante y además lo han vencido. Da el discurso en julio de 2011 para que en enero comience, pero Castilla, que es más vivo, que está en las líneas, dice no, el decreto de urgencia que da el bono no pensionable vence el 1 de mayo. O sea, a partir del 1 de mayo hacemos los cambios. Todos sabemos que tampoco lo dio el 1 de mayo. O sea, han engañado a los que están en servicio y a nosotros. Hay que realmente indignarse. Y hay que decirlo a los 4 gobiernos. Queremos independencia de poderes. Queremos un país justo, un país por el cual hemos luchado todos nosotros. Nosotros somos los que tuvimos que cargar con la fe, tuvimos que cargar con los problemas del Secretario Luminoso, con la RTA, con sus inicios. Y tenemos nuestra gente. Y ahora una reflexión. El Cabo de Sanabamba fue, le llamo el Cabo de Sanabamba y es una pena que no tenía el nombre. Fue la primera víctima de Brian en este gobierno. Habrán cumplido con la mano, le habrán pagado las indemnizaciones, lo habrán ascendido, ¿no? Tendrá vivienda a la mano, más bien sufrimos la persecución de gente que por haber defendido y haber triunfado defendiendo el sistema democrático y garantizando sus vigencias, está siendo correteada merced a la histórica Constitución de la República, que es otro tema. Yo les agradezco mucho, voy a dejar a los señores patrocinantes y luego también les voy a pedir a mi general Llave, al almirante Montoya, que diga unas palabras luego de los señores Solís, el doctor Solís, doctor Solís. Les agradezco, tengan presente. Hemos defendido a la patria para que no tengamos lo que tenemos ahora, corrupción generalizada y desconocimiento del contrato social con nosotros. Muchas gracias. A continuación, el doctor Sergio Solís hará uso de la palabra. Señor presidente de la Alianza, señor
concierne al desarrollo de los expedientes vistos en los tribunales de justicia del Perú y en el Tribunal Constitucional con respecto a las acciones de amparo que se interpusieron para la inaplicación sustancialmente de la segunda disposición complementaria final del decreto legislativo 33 que injusta e inconstitucionalmente excluyó al personal militar y policial en la situación militar de retiro con anterioridad a la vigencia de este decreto legislativo que es el 1132, esto es, con anterioridad al 10 de diciembre del año 2012, por el cual se les excluyó de los beneficios del concepto de remuneración consolidada que se concedió al personal en actividad y al que pasó a retiro con posterioridad al 10 de diciembre del año que mencionaba, el año 2002. Hubieron 2.390 acciones de amparo, de las cuales 934 aún se encuentran en primera instancia, 1.190 en segunda instancia en la Corte Superior de Lima, 206 fueron vistas en el Tribunal Constitucional y solamente una, la del técnico superior del Ejército del Perú, don Alberto Chinchay Murga, quien nos acompaña, fue la única sentencia donde se dio el tema de fondo por parte del Tribunal Constitucional. En todas las anteriores demandas, las instancias inferiores mencionaron y declararon improcedentes dichas demandas por considerar que las normas que estamos cuestionando no son autoaplicativas. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en esa única sentencia en la que se ha visto el fondo del tema que representa a todas las demandas, mencionó que sí se trata de normas autoaplicativas y que en consecuencia sí debía verse el fondo de los recursos de amparo. Siendo ese el caso, entonces, el Tribunal Constitucional dio y puso al voto el caso de don Alberto Chinchay Murga. ¿Qué cosa dice esa sentencia del Tribunal Constitucional? De la nueva composición del Tribunal Constitucional, porque haciendo un paréntesis, como lo ha mencionado el señor almirante Weinstein, con la anterior composición del Tribunal Constitucional hubo una ponencia, justamente la de don Alberto Chinchay Murga, en la que el magistrado ponente había presentado a votación de la sala plena el caso del técnico Chinchay. Y todo indica que esa sentencia era favorable al demandante. Existen elementos suficientes para afirmar ello y en algún momento seguramente llegaremos a tener a la vista esa sentencia. Como también debo mencionar que lo que ya adelantó el almirante Weinstein, hubieron claros indicios de interferencia del Poder Ejecutivo en el Tribunal Constitucional para que estos casos fueran declarados en contra de los demandantes. Siendo así entonces, con fecha 16 de septiembre de 2014 se emite la sentencia del caso de don Alberto Chinchay Murga, en la que esencialmente se consideran dos fundamentos. El primero, en que se señala que no existe discriminación en contra del demandante, porque precisamente con la dación del decreto legislativo 1133 ya no es igual su caso al del personal que está en actividad o del personal que pasó a retiro con posterioridad a la vigencia del decreto legislativo. Esto es, ya no es igual a quienes pasaron a retiro con posterioridad al 9 de diciembre del 2012. Y al no ser igual, no hay discriminación. Sin tomar en cuenta
que el artículo 174 de la Constitución del Estado señala el derecho equivalente en remuneraciones y pensiones para el personal en actividad y el personal en retiro. Además, que el decreto ley 19846 no ha sido derogado y está plenamente vigente el artículo 10 del mismo, por el cual se conceden exactamente los mismos derechos al personal en actividad y a la persona en retiro. De modo que la sentencia del Tribunal Constitucional contiene esa aberración. Que el señor se había reunido con el presidente de la República, con ministros de Estado, en las carteras de primer grado, en la cartera de Economía, de Interior, o el ministro de Defensa, para ver nosotros no podemos hacer la denuncia judicial con prevaricando porque la figura de nuestro derecho, pero habiendo hecho públicamente esa misma denuncia, nunca ha sido denunciada. Entonces, señoras, señores, hay una razón. Primero, segundo, social, porque ustedes representan un núcleo humano importante que está siendo sistemáticamente agredido. Primero, como personas, pero segundo, como instituciones. Porque hay campañas que claramente buscan desde la extrema derecha, pero también desde la extrema izquierda, desaparecer la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y nuestro compromiso no es solamente como abogados, como patrocinantes, es simplemente como ciudadanos peruanos que no está puesto ni siquiera contractualmente previsto de acudir a la instancia ciudadana nacional que hoy nos presentamos ante ustedes, ante los medios de prensa, pidiendo que esta realidad sea conocida. ¿Para qué? Para que se logre la justicia no solamente contra personas, a favor de personas que ya sirvieron con el resto de sus propias vidas, sino que no se siga violando la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, porque por ese camino están destruyendo a nuestra patria. Esa es la convicción con la que venimos hoy día a sustentar el por qué buscamos la instancia supranacional. Como ya ha explicado el doctor Sergio Solís, cuya defensa y informes electorales para el Tribunal Constitucional han sido reiteradamente brillantes y que hubieran prosperado si no fueran por razones políticas. En nuestra perspectiva y a los fines propuestos de la petición que hemos elevado por la Comisión Interamericana, consideramos que el Tribunal Constitucional peruano, en la sentencia recaída en el caso Chinchay Murga, es irrefutable. Por lo tanto, en la primera consideración, consideramos también que la jurisdicción interna en el Estado peruano ya ha sido adoptada. No hay donde más acudir. Segundo, ¿por qué no llevamos inmediatamente las 2.390 causas de acciones de amparo a la Comisión Interamericana? Por una razón. Primero, en el caso del técnico Chinchay Murga, es donde se configuran todas las perpetraciones conjuntas, todas las perpetraciones de las afectaciones producidas por decretos legislativos 1172 y 1173, pasaron a constituir la inconstitucionalidad en propiedad privada. Vale decir, pues, que acá, por razones políticas, que no jurídicas, se han violado los derechos humanos en general de todos ustedes, específicamente por ser el caso emblemático del técnico Chinchay Murga. ¿Quiénes son? Con los veteranos de guerra. Por eso yo en mi papel traigo lo que hizo Obama. Ustedes saben que en Estados Unidos, después de
suicidios por haber defendido los intereses de Estados Unidos en el extranjero. Imagínense nosotros que hemos defendido los intereses en el Perú. Y cuando no había recursos para atenderlo médicamente, le ha dado un presupuesto de más de 10.000 millones de dólares para la atención médica. ¿Y qué cosa dicen? Tenemos como país el deber sagrado de servirles como ellos nos han servido. ¿Alguna vez hemos escuchado nosotros de un presidente eso? Aquí en el Perú, y es una realidad que tenemos que asumir, nunca han sido de interés ni en los tiempos difíciles de la situación, ni en los tiempos de crecimiento económico. Hemos tenido un quinquenio en que el Perú creció entre el 8 y 10%. Todo el mundo se acorda sobre eso. Y sin embargo nos vencieron 5 años. Y cuando salió a fines del gobierno anterior, ¿qué cosa querían? Cerrar las escuelas 3 años y quitarle los derechos a la viuda y a los discapacitados. ¿Y cuánto le incrementaron a los soldados? Durante los 5 años, 20 miserables soles. Eso también es parte de la discriminación. Y eso también tiene que decirse con vergüenza en una corte internacional. Porque no hay que solamente reducir el tema de nosotros a nosotros. No, nosotros somos una parte. Lo que hoy día están en actividad están viviendo artificialmente. Porque los bonos son no pensionables. Entonces, ¿qué significa? Que a nosotros nos han congelado la pensión y a ellos les han congelado el sueldo, que le van a congelar su pensión futura. Porque los bonos son no pensionables. Y a las generaciones nuevas les están afectando su futuro. Esa es la realidad. ¿Qué hacer? Nosotros somos conscientes de que no podemos provocar ninguna situación que altere la seguridad de nuestro país, que eso forma parte de nuestra calidad profesional. Porque si fuéramos médicos y nosotros hubiéramos exigido condiciones para luchar contra la subversión, pues ya la subversión pues estaría afrontando, ¿no? Imagínense si nosotros hubiéramos pedido pues medios, no nos dieron nada, porque lo mismo que se compró el 74 sirvió para la guerra interna y para el 95. Entonces, no nos dejemos engañar nuevamente, y aquellos que vienen a hablar con nosotros, que dicen que no van a solucionar ni las pensiones y los sueldos, y después cuando asumen se olvidan, entonces hay que tener en cuenta. ¿Qué cosa es lo que yo pido? Dentro del realismo, unidad. No tenemos unidad. Esa es una realidad. Somos como 15 agrupaciones que requieren unidad. Y esa unidad tiene que estar libre de personalismo. Que se junten las 15 cabezas y que se pongan de acuerdo para que esos 15 grupos seamos solamente uno. Unidos seremos fuertes. Muchas gracias. Buenos días. Quiero agradecer la invitación de la Agencia Ibáñez para poder acompañarnos en esta mañana y decirles que comparto al 100% lo que ha mencionado el general Quiabra, lo que ha mencionado el presidente Baite, el doctor Guerra, todos los que han hablado antes. Estamos en la misma línea y queda poco que decir, pero siempre hay que decir algo. Y ese decir en este momento es por qué estamos acá. Estamos acá porque han violado nuestros derechos. ¿Y quiénes han violado nuestros derechos? El Estado peruano. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la clase política en general los ha acompañado en esta violación. Y esto venimos diciéndolo hace años. Esta no es la primera vez que estamos reunidos hablando sobre cómo va nuestro proceso judicial. Pero antes del proceso judicial hubo toda una historia de conversaciones, de reuniones, de las comisiones técnicas de las Fuerzas Armadas que elaboraron una propuesta racional para poder obtener el resultado que queríamos, y todas estas cosas fueron dejadas de lado por el gobierno. Las mejores mentes de nuestras Fuerzas Armadas trabajaron en este aspecto y presentaron una propuesta que era viable para el Estado. Esa propuesta el Ministerio de Economía y Finanzas la desechó, con la complacencia del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, por supuesto, dejando de lado a los actores antiguos que eran los comandantes generales. Y ese es el resultado que tenemos ahora.
Se dio esta ley al amparo de las facultades legislativas que le dio el Congreso al Poder Ejecutivo, y los congresistas se lavaron las manos de esa manera, siendo irresponsables en su actitud, porque debieron fiscalizar el resultado de esa delegación de facultades, que nos ha llevado a lo que tenemos ahora, a unas Fuerzas Armadas que las ha fraccionado el Estado. Ahora somos los retirados antes de diciembre del 2012, los retirados posteriores a diciembre del 2012, los presentes, los que están en actividad actualmente y los del futuro. Este gobierno ha hecho inversiones en tratar de recuperar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas. ¿Quién va a adoptar y quién va a manejar los equipos? El general Chávez ha sido muy claro en qué cosa dice la nueva ley de pensiones para los nuevos. Realmente lo dejan iguales. Dudo que haya gente que quiera entrar a servir a las Fuerzas Armadas con toda conciencia del Estado que nos han dejado. Esto tiene que solucionarse. Como ya lo manifestó claramente el general que habla de qué régimen particular tenemos, no lo voy a repetir. Pero en el resto de países, las Fuerzas Armadas tienen un Estado similar al nuestro, al que teníamos, con pensiones separadas del resto de la administración pública de los respectivos países. No es un caso único. Acá los tecnócratas del MEP quieren hacernos comparar con el resto de pensionistas del Estado. Y no es así. Están totalmente equivocados. No pueden comparar el servicio especializado y particular que dan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con el servicio normal que da un empleado público al Estado. Y eso lo son testigos ustedes, no tengo que repetírselo, ustedes lo han vivido. Entonces, toda esta suma de cosas nos hace realmente sentirnos mal, sentirnos que nuestros líderes políticos no creen en sus Fuerzas Armadas, no las respetan, no las reconocen. Y tenemos por eso posibilidades ahora de que Movadef se convierta en partido político, por la tibieza de la sociedad en su calificación a los terroristas, o el caso de la última hora que mencionaron en la cautiva. Todos han puesto de lado de la libertad de expresión, la libertad artística. Bueno, eso ahora ataca a las Fuerzas Armadas. Más de 1,5 millones de personas, de peruanos, han vestido el uniforme durante la época de la guerra subversiva. Y toma el caso de una persona para malograr la imagen de la Fuerza Armada y del Ejército en particular. Eso es inadmisible en una sociedad que se respeta y que cree en sus instituciones. Y eso es lo que hemos estado nosotros permitiendo por no hablar, por quedarnos callados, por aceptar, por tener vergüenza en defendernos. No debemos tener vergüenza en defendernos. Debemos decir las cosas claras, siempre claras. Y esa imagen que se genera permanentemente a través de los medios de comunicación, levantando noticias que afectan la imagen de la Fuerza Armada, debemos contestarlas. Porque no se puede generalizar por la falla de una persona a la institución en general. Todos ustedes saben los esfuerzos que se hacen para eliminar a los malos elementos de las instituciones. Y que el primer problema que tenemos son las leyes que existen, que los protegen muchas veces. ¿Dadas por quién? Por nuestros políticos, que no conocen del tema. Y hacen que se restituya a malos elementos en la fila de la Fuerza Armada. Todo eso que les menciono genera una imagen en la sociedad que hace que no nos quieran respetar en nuestros derechos. Consideran que somos abusivos y que hemos conseguido regímenes especiales por la fuerza que hemos tenido. Y no es así. Entonces todo esto forma parte de una campaña que debemos iniciar para cambiar esa imagen y que la gente tenga una imagen positiva. Cada uno de nosotros debe irradiarlo eso en sus familias, en sus hogares, con sus amigos, para que pueda cambiarse esto y poder conseguir un apoyo político mucho más fuerte y consistente. Pero para eso tenemos que estar unidos, como ha invocado el general que habla de la unidad. Y en eso no lo estamos. Siempre tenemos nuestras rencillas internas, o nuestras envidias internas, y eso debe dejarse de lado. A todos nos han afectado las normas y todos debemos unirnos como un solo puño para defenderlas. Las ideas de defensa pueden ser diferentes, porque la ley es vasta y puede cogerse muchos caminos, pero cada camino que se escoja debe ser apoyado por todos, porque se ha hecho con la mejor voluntad para lograr el éxito final. Ojalá, de repente es un desear iluso, de que el gobierno tome una actitud diferente, cambie y solucione este problema antes de que esto sea ventilado en la Corte. Porque nos daría vergüenza, a mí me da vergüenza como militar tener que acudir a una instancia internacional para que valore nuestros derechos.
para que nos defienda, que esta defensa debe ser hecha acá por nuestros propios jueces, por el propio Tribunal Constitucional, que ha demostrado una ignorancia absoluta en el tema de las pensiones y remuneraciones por el fallo que se ha leído. Ni siquiera se han permitido asesorar de manera adecuada, se han dejado llevar políticamente para tener un resultado favorable al gobierno, porque eso es lo que ven y todo el mundo lo aprecia de esa manera, al menos nosotros. Nuestra tarea está ahora en informar a la sociedad de qué es lo que se ha hecho con sus Fuerzas Armadas y cómo debe corregirse este grave error, porque afecta a miles de familias, no a una persona, a miles de familias, y genera también un malestar interno que no va en nada para contribuir al desarrollo del país. Esperemos que el resultado final sea positivo y favorable para todos, pero no nos olvidemos que todos somos responsables de que esto esté en la situación en que está, por mantenernos callados, por no hablar cuando teníamos que hablar, por no decir las cosas cuando teníamos que decirlas. Tenemos que hacer un acto de contrición en ese sentido y decirlo: sí, debimos ser más fuertes en nuestras voces antes para no tener que gritar ahora, pero no es tarde para hacerlo. Siempre es bueno recomponernos y caminar hacia adelante. Nuestro objetivo en este caso es hacer que se respeten nuestros derechos, y lo vamos a lograr de una manera u otra, pero no podemos quedarnos impasibles ante esto. Debemos buscar el apoyo de la sociedad en su conjunto, y estoy seguro que con ese apoyo vamos a tener el éxito, porque no estamos solos. Nosotros hemos servido a la sociedad actual y servimos a la sociedad del futuro. El país puede desarrollarse por todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestras carreras, dándole seguridad al Estado. Y ahora hay que poner la voz de alerta también. Nadie está en contra de la libertad de expresión ni de la libertad artística. De ninguna manera estamos en contra de eso. Pero sí estamos en contra de que mancillen el nombre de las Fuerzas Armadas y de nuestros oficiales y personal que ha participado en una guerra interna, en una lucha interna muy fuerte, y que no fue valorada por la sociedad como debió serlo. Que se cometieron excesos, se cometieron, que deben ser sancionados, fueron sancionados algunos y otros deben ser sancionados. Pero no se puede hacer una persecución política por eso, cosa que está sucediendo actualmente. Bueno, señores, les deseo el mejor de los éxitos a nuestros abogados defensores para su periplo que van a iniciar en la Corte Internacional de Derechos Humanos y en la Comisión. Creo que los fundamentos son sólidos y van a ser escuchados. Gracias. Acto seguido, palabra del señor General Policía Nacional, Juan González Sandoval. Señores almirantes, señores generales, colegas todos. Escuchamos este análisis muy profundo, especialmente voy a tomar la última parte. Entonces, cuando dice muy bien nuestro almirante, ¿somos responsables? Sí, somos responsables. Y solamente acá vamos a hablar también con papeles. Vamos a comenzar primeramente analizando, por ejemplo, este es lo más simple. Se nos vino pagando 14% de un 16% que se aprobó por 3 decretos de urgencia. Y esto me permite informarlos porque esto está sustentable. Entonces tenemos un decreto de urgencia 90 del 96, otro decreto del 73 del 97 y el último que es público el 11 del 99. Pero sin embargo, el poder político, ¿no?, de estas instituciones que para nada ya sirven, entonces también muy fácilmente sin ninguna sustentación se declararon improcedentes. Muy bien, ¿qué cosa estamos haciendo? Hablé, y lo conoce nuestro almirante, que entonces, visto todo esto, hicimos un análisis, y por eso nuestro almirante decía, hay un trabajo que se ha hecho ad hoc en Perú, ad hoc de la PNP, nuestro almirante y todos estos, un estudio de un proyecto de ley
respecto a la regulación de inspecciones. Un estudio bien sustentado. Pero ese documento llegó a Pedraza y compañía por delegación de funciones que dio el Congreso y pidieron la 1132 y la 1133, los decretos legislativos que todos conocemos, donde se notifica todos los derechos, ya los sustentaron los federales. Muy bien, ¿qué hemos hecho? Hemos recogido todo ese informe que está muy bien sustentado, o ese proyecto de ley, que lo han recortado para quitar los reales derechos, y entonces hemos preparado también, porque esto es lo que hemos estudiado en la inteligencia predictiva, la inteligencia operativa y la inteligencia estratégica. Porque entonces, aquí nosotros lo que estamos haciendo es fortalecer también la labor que están realizando nuestros colegas. Pero como dijo nuestro general o nuestro almirante, muy bien, pero si nosotros no estamos discutiendo si quieren en nuestros fueros nacionales, voy a ir internacional, conociendo cómo trabajan también estos fueros internacionales y quienes están manejando. Son caviares y vergüenzas que han defendido el terrorismo. Ahí a Petrus y Castillo tratado de llegarnos con un juez y porque se flexibilizan todas las leyes, todos lo conocemos. Entonces nosotros se nos acusa como parte de todo ese trabajo. Muy bien, entonces hemos presentado un anteproyecto de ley. Si estos son dos decretos legislativos que no han sido confirmados por el Congreso, y esto, entonces, de una pediría, ¿no? Y esto lo va a alcanzar nuestro almirante, porque acá tenemos que trabajar con todos los instrumentos legales. Aquí nosotros estamos pidiendo la derogatoria de la 1132 y la segunda parte complementaria de la 1133. Está muy bien sustentado. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Es un decreto legislativo. Y una ley también puede dejarse en efecto, puede derogar. Y esto, estratégicamente, entonces, lo hemos presentado vía de los congresistas de gobierno. Ya en este momento está cambiando. Entonces allí tenemos a algunos amigos, como es el congresista de Lodia, inclusive Simus, que ahora es amigo, aquí en Ocampolet, la lucha antisubversiva, muy bien, y los otros 36 que necesariamente son parte también de muchas cosas que nos afectan. Hablé con todos estos amigos y entonces vamos a conseguir por lo menos unas 100 firmas de estos congresistas que es este proyecto que es del Congreso, porque también han habido hasta dos anteproyectos que presentaron, también hay dirigentes de nuestra Marina, comandantes que han presentado, pero ahí hay un error en el campo. Han sido extensivos en el tema de mi denuncia, solamente yo reafirmo acá que yo continuaré hasta las últimas consecuencias, llevando a cabo ahora hacia el foro internacional, que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en Washington, Estados Unidos. Asimismo, bueno, expresarle de que pedirle al gobierno que solamente que incumpla el artículo que tenga vigente en la Constitución, que es el 174, que lo va a leer, y dice: los grados y honores y remuneraciones y pensiones inherentes a la energía oficial y judicial de la Fuerza Armada y de la Policía son equivalentes. La ley establece las equivalencias. Solo pueden retirarse a los titulares por sentencia judicial. No es posible, estoy contrariado, porque un suboficial de tercera en actividad gane más que un técnico superior, como es el caso mío de otros colegas de la Fuerza Armada y de la Policía, con 34 años de servicio, reciba esa pensión congelada, como anteriormente han expuesto los anteriores expositores. Asimismo, con la pensión que tengo que sufragar los gastos de la enfermedad que está padeciendo mi señora esposa. He tenido que recurrir un préstamo a la familia y entre mis hijos y el que habla, actualmente me encuentro pagando mensualmente ese préstamo. Si no, ¿cómo iba a hacer? Porque en ese entonces, cuando yo me apersoné al hospital, entró un periodo de huelga general indefinida y la situación tenía que tomarse ya, tuviendo que reunirme con toda mi familia, mis hijos y parte de familia mía, para hacer lo que cualquier persona, en el caso de usted, yo seguro que lo harían igual. No teniendo más que decir, creo que eso es todo que le voy a decir. Estoy presto acá
a escuchar, a hablar, a conversar. Gracias. Con todos. Varios frentes. Este es uno que ha planteado Juan y Soto. Tenemos que abrir varios frentes hasta que el gobierno, sea esto el que venga, se doblegue y cumpla sus obligaciones, los contratos que tienen con nosotros. Basta de privilegiar a los contratos de estabilidad jurídica, monetaria, fiscal, a las compañías extranjeras. Basta de entregar al Perú. Basta de dejar que el narcotráfico nos haga llegar a ser un narcoestado. Basta de minería ilegal, un canal de salida y la economía y el dinero de dónde viene, de los lavados. Basta del contrabando impune, basta de todo lo que se necesita para que el Perú pueda crecer, desarrollarse. Basta de maestros mal pagados, basta de médicos y enfermeras no atendidos. Tenemos que hacer fuerza entre nosotros y estar convencidos y subir continuadamente, hacerle conocer a los nuestros, porque hasta los nuestros no saben. Hay que exigir educación física, por ejemplo. No es burla el problema, o puede haber sido burla para que les crean. Educación física en el colegio, para que haya gimnasia, bandas de música en los colegios, campeonatos interescolares y literatura e educación. Batón. Y nosotros acá no hay servicio militar, no hay educación física, no hay música. ¿Qué reforma magisterial? ¿Qué reforma del sistema remunerativo nuestro? ¿Qué ley del empleo cotidiano? Basta de bromas. Un país serio con políticos que vean el interés nacional y no el interés grupal, personal o el interés extranjero que quiere prevalecer. Yo les agradezco mucho su presencia, en particular a los amigos de la prensa, y sigamos difundiendo. Y no nos creemos dueños de la verdad, pero sí actuamos con transparencia. Agradecemos en particular a nuestros patrocinantes que han asumido esta empresa de llevarnos a la Comisión Interamericana para lograr que se haga justicia presionando desde afuera. Y lo hacen fuera del contrato que tenían. Un agradecimiento público, señor doctor. Un abrazo fraterno. Defendamos a la familia. Nos debemos a la familia. Nos debemos a las generaciones futuras. Resolvamos lo nuestro y vayamos encima del 1133. Pongámonos de acuerdo. Y trabajemos. Porque es fácil, hay que. Estamos aburridos del Aike. Tengo 8 años escuchando Aike. Pero hay gente que acompaña y agradecimiento. Invitamos a muchos y a los presentes. Les agradezco que hayan venido. Porque se van con la inquietud al final de que hay un frente nuevo abierto y que hay la sensación entre todos nosotros que haya unidad. Y los infiltrados, los topos, que no entren, que se queden afuera. Están descalificados. No porque no piensan como nosotros, sino porque nos venden con psicosociales. Nos asustan. Pataleta de niño malcriado y por eso declara personas no gratas. Son psicosociales. Ya estamos viejos para que nos asusten, que estamos injuriando, que nos van a denunciar por injuria. El que dice la verdad no miente. Miente el que no cumple lo que le toca hacer. Y nos quieren engañar. Estamos como Alicia en el País de las Maravillas, que vamos a crecer con el plan que dejó Castilla, que continúa la segura, y no vamos a crecer lo que dice. El 6% mentira, ya se lo ha dicho todo el mundo. Pero pongan los pies en la tierra, señores del gobierno, que todos somos peruanos, y a todos hay que darle lo que les toca. Gracias, Pi.
Felicidades, que Dios bendiga sus hogares. Queremos agradecer al señor coronel Jaime Quirós de Roa, presidente de ADOPAC, y a sus directivos por el apoyo que se nos ha dado para la realización de esta conferencia de prensa. Asimismo, les informo que el día de hoy, a las 13:30 horas, habrá una entrevista en Radio Capital a distinguidos oficiales de la Fuerza Armada y de la Policía. De igual manera también en Radio Exitosa a las 17 horas y a las 18 horas en RPP. Y el día jueves en Willax. Reitero el agradecimiento por su asistencia a esta conferencia de prensa. Muchas gracias.